Bienvenido de nuevo a Más y Dividendo. Hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, un invitado que yo ya estuve en su canal y tuvimos una buena charla muy interesante. Os presento a todos a Juancho de Invierte con Ingenio y Finanzas. Saludos, Juancho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maximus? Pues muy Muchas bien, gracias por la aquí. invitación. De nada, hombre, es un placer tenerte aquí. Lo teníamos pendiente desde que yo estuve en tu canal y bien, disfrutando un poco de la volatilidad, ya estaba bien de tantos máximos, ¿no? Tantos Ah, Maximus. sí, tantos máximos que apenas ha bajado un poco el mercado y ya está la gente nerviosa. Pero bueno, Sí. pues A bueno, ver, yo sí, dime, dime. sobre eso Mm, voy a dar como un comentario, es que no pille de sorpresa a la gente de que en cualquier momento viene una corrección mm, bastante gorda. Si tienen algún contacto con el análisis técnico, se pueden dar cuenta que todos los osciladores o lo que son osciladores a largo plazo, están en máximos. Literalmente, sí, en cualquier momento hay una caída muy, muy brusca, muy pronunciada de todos mm, los mercados, pero claro, a saber cuándo va a ocurrir. eso es, esa es Pero el. que nadie Pero cada pille vez por es más sorpresa. probable. Cuanto más subamos y más estemos en máximo, también es Eso más es. probable, efectivamente. Y más euforia, y más parezca que es imposible. Todas esas cosas de sentimiento contrario que funcionan bastante bien, por cierto. Eso es. Bueno, pues háblanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco a qué te dedicas, cuánto llevas en la inversión y qué estrategia sigues, ya que es la primera entrevista que te hacemos, que muchos te conocerán, pero por hacer una presentación ante mis seguidores. Bien, bueno, Maximus, yo soy Juan Armando Rodríguez, me hago llamar Juancho porque así me llamaban mis mejores amigos en el colegio y siento que es un apodo bastante cercano, lo siento de esa forma. Y bueno, cuando empiezo con lo de las redes sociales, sale esa duda de cómo quiero que me llamen Juan. Muchos, incluso el loco del dividendo se llama Juan, así que hay muchos Juanes en este Ujú. mundo y yo dije, mira, no hay nadie que se llame Juancho y a mí me siento muy cómodo con ese apodo, así que aquí estoy, aquí abajo, a ver, aquí abajo pueden leer que dice Juancho. Yo soy ingeniero industrial, también he hecho un MBA, un MBA. Yo vengo de Venezuela, por si el acento me delata. Un poco, un poco. Estoy viviendo en Madrid, en España, desde marzo 2017, motivado también a toda la situación que en ese momento de desabastecimiento, problemática social, protestas, represión, etcétera, que estaba ocurriendo. Y bueno, ya podemos ir más adelante en profundidad a hablar de Venezuela, que creo yo que es una de las cosas que también interesan en lo que está pasando actualmente en el mundo. Eh, Me vengo a vivir acá. Lamentablemente antes de eso no pude empezar con la inversión. Yo desde más o menos 2009 empecé a dar mis primeros pasos para aprender. Había como una plataforma estudiantil en la universidad para más o menos ir aprendiendo al qué era cómo se gestionaba una compra-venta de acciones, dividendos, etcétera, pero era algo como muy teórico, muy básico. Estaba muy, muy bueno, muy chulo esa plataforma porque era en una universidad, no me recuerdo cuál era, pero bueno, era en Estados Unidos, que promovían los mercados bursátiles para que el estudiante pudiera aprender. Y bueno, de hecho, como anécdota, lo he dicho también en anteriores entrevistas, yo compré Apple en ese momento, no recuerdo ya a cuánto Como de barata. era lo que costaba la acción. Creo que yo le había asignado como el 10% de mi portafolio solo a Apple. En ese Ujú. momento creo que estaba el tema del iPhone, perdón, era el iPod y el iPhone estaba a punto de salir o algo así, o estaba recién sacado al mercado y era súper revolucionario. Pues le asigné a mi cartera ficticia ese 10% y buah, a saber cuánto costaría ese 10% de esa A día cartera de hoy. Mm. actualmente. Yo
bueno, como existía bloqueos para poder abrir una cuenta de broker desde allá de Venezuela, para poner en contexto, yo tenía una simple cuenta de PayPal, ¿vale? A mi nombre, con una tarjeta de crédito venezolana que estaba, eso, conectada a mi cuenta de PayPal. Ujú, Pues por muchos problemas que existieron con malversación de fondos, etcétera, que había gente que utilizaba esas cuentas para lavar dinero, pues desde PayPal bloquearon a todos los venezolanos, o sea, sin distinción de si tú habías cometido un crimen o no. Y claro, esa era la única forma que yo tenía, por ejemplo, para poder comprar algo en dólares en el exterior. Y al no poder hacer eso, era, era virtualmente imposible ujú, hacer algún tipo de operación en dólares en un broker extranjero. Cuando llego a Madrid, pues bueno, lógico, el típico tema de la emigración, que llegas con los pocos ahorros que tienes, a buscar trabajo, a adaptarte a la sociedad, a ir viendo cómo resuelves todos tus documentos, que afortunadamente yo soy español por nacionalidad, mi madre es española y yo tengo mis papeles desde muy pequeño. Y claro, desconocía cómo, por ejemplo, sacarme un DNI, cómo empadronarme, etcétera, etcétera. Fue un proceso bastante rudo, que no se lo deseo a nadie. De hecho, emigrar es algo de algo, o eres muy valiente o estás muy desesperado, como era en mi caso. ujú, Yo llegué a España con un hijo de 1 año de edad, mi señora y yo buscando trabajo, obviamente. Fue una época bastante ruda y bueno, si hoy día me preguntan, Juan, ¿lo volverías a hacer? Yo me lo plantearía, pero muy, muy seriamente, considerando ya la experiencia que tengo. Volviendo otra vez al tema de la inversión, ya en el 2010, finales de 2018, ya estaba un poco más estable financieramente, ya tenía un trabajo fijo, indefinido, estaba mucho más cómodo, ya las cuentas daban para poder mantenernos en nuestro hogar. Y bueno, al sobrar ese poquito de dinero, pues decidí dar mis primeros pasos en lo que sería la inversión. No sé si decirlo lamentablemente o afortunadamente, empecé con el trading, ¿vale? mm, En esa época, bueno, sí, ya como un año antes, año y medio antes de la pandemia, habían algunos brokers que estaban ya empezando a promocionarse en redes sociales y eso. Yo no tenía ni remota idea de nada. Yo decía, oye, es verdad, toda esta gente, estas promociones, algo de falso deben tener porque es demasiado bonito para ser verdad. Y claro, uno también tiene esa mm, picaresca, esa suspicacia de que algo no es como lo pintan. Y bueno, empecé a leer libros, empecé a investigar bastante en internet, a leer mucho y ver muchos videos de YouTube de lo que me iba interesando, de lo que iba leyendo. Y bueno, poco a poco fui dando mis primeros pasitos en el trading, me fui dando golpes, iba perdiendo dinero como un bestia, o sea, esos ahorros mm, realmente iban desapareciendo. Como era poco dinero, pues era el costo de aprender, ¿vale? mm, Eh, pero me hice una estrategia medianamente aceptable en donde yo ganaba el 52%, no, 62% de las operaciones que yo hacía. ¿Qué sucedía? Y eso ya ese número logré llegar como en 2021, o sea, estuve 3 años ahí, mm, dale, 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 hasta que logré tener algo medianamente, una estrategia medianamente estable en donde yo me sentía cómodo, pero, ahí viene un gran pero, que también lo comentaba en entrevistas anteriores, yo me di cuenta que me estaba generando un estrés mm, demasiado brutal, me estaba generando mucha ansiedad
Hubo una noche que fue el día que dije, ya basta, que estaba muy volátil el mercado. El ansia empezó a afectarme. Veía que no se estaba, o sea, era muy extraño todo lo que estaba pasando, que en el mundo del trading, pues lo lógico es que si tú estás centrado y tú sabes que ese es el momento en que tú tienes que apagar la computadora y olvidarte de eso y mm, dejar pasar un poco el tiempo para que las cosas se estabilicen, pues en ese momento yo no estaba centrado y pues bueno, me fui a dormir y a mitad de la noche empiezo a sudar frío, me empiezo a tener una taquicardia y me siento en la cama y mi mujer me dice, ¿qué te pasa, Juan? Y yo le digo, tengo que dejar esta M, para no decirlo mm, porque capaz la palabra la vetan aquí en eh, YouTube. mm, Eso, tengo que dejar de hacer esto porque me está mm, matando. No es normal que yo tenga tal nivel de ansiedad. claro. Y desde Ujú, ese momento, ya 2021, yo ya estaba con el análisis técnico muy, muy avanzado. Había leído mucho, había practicado un montón y ya le había pillado, digamos que el truquillo al análisis técnico. Pero de análisis fundamental no tenía ni remota idea de eso. Sí, la gente me lo decía, es que tú no puedes comprar acciones sin haber analizado fundamentalmente y tal. Y yo en ese momento tenía mi pensamiento técnico mm, 100%, decir, no, no, los gráficos me lo dicen todo y como yo voy a mediano plazo, corto plazo, bueno, no pasa nada. Y desde ese momento en que me dio esa crisis, decidí, mira, no, tiene que haber alguna manera en que yo pueda hacer crecer mi dinero y que no me esté dando estos ataques de ansiedad. mm, Empecé a ver algunos videos, creo que eran de los héroes del dividendo, con Gorka, con el Loco, ¿quién más estaba ahí? Estaba Andrea. Y bueno, y Varón del dividendo. Pues ellos iban promulgando mm, lo que era la forma de invertir por dividendos a largo plazo, que era todo tranquilo, que poco a poco ibas haciendo tu cartera, ibas ganando tus dividendos y la bola de nieve poco a poco iba creciendo. El concepto caló en mí, me gustó muchísimo en lo que ellos estaban diciendo y me puse a leer, pero ahora ya de análisis fundamental en profundidad. En ese momento mm, todavía yo no conocía de Gregorio Hernández, por ejemplo, de Don Gregorio. mm, Yo ni idea. De hecho, una vez cuando yo creo mi cuenta en Twitter, cuando era Twitter, mm, de Ingenio Finanzas, yo bueno, compartiendo lo que yo mm, pensaba y tal, estoy empezando con el análisis fundamental y me recomiendan un libro de mm, Gregorio. Y yo digo, ¿quién es Gregorio? O sea, no tengo ni idea y todo el mundo indignado. mm. "Ah, ¿cómo es posible que no conozcas a Gregorio? Alucinaron. Es Mm, el Dios y tal. Y yo, vale, ok, bueno, les creo, no lo conozco. De hecho, cuando entrevisté a Gregorio luego, se lo confesé. Yo le dije que yo no tenía ni idea de quién eras tú. Él se murió de la risa. Se sentiría Y cómodo por una vez, de sí, que no lo acosasen tanto. eso es. Yo, Mm, yo de lo más tranquilo. Y bueno, empecé a leer uno que otro libro. mm, Eh, una de las cosas que me gustó mucho es que tú puedes tener el conocimiento del análisis fundamental y también el análisis técnico y pueden trabajar juntos para que tu estrategia sea aún más fuerte y ujú, puedas estar más seguro de lo que tú estás haciendo. Eso poco a poco con los golpes lo fui entendiendo, me fui aprendiendo poco a poco y ir haciendo mis primeras compras. Por ejemplo, la primera que hice, mm, primera compra primera empresa que compré fue Bayer. ujú. Bayer, antes de Monsanto, Sí. antes de todo ese desastre, o sea, fue un auténtico cataclismo para mi pequeña cartera. Mm, O sea, obviamente estoy empezando, es
una posición bastante importante de la carterita de Juancho, y de repente eso va cayendo, cae, un número rojo, creo que llegué a tenerla en menos 60%. Es que era una grosería, y yo vi ese número que mm, seguía cayendo, y algo o sea, me dijo, oye, mira, te estás dejando por fuera algo del análisis que no simplemente son los números, ¿ok? O sea, porque si tú mm, empiezas a ver libros, las cuentas dicen, pueden incluso mentir, y hay datos incluso que tú por desconocimiento no terminas de entender qué es lo que ocurre por mm. detrás, qué es lo que está haciendo la empresa que no lo está mostrando en sus cuentas. Y ojo, o sea, yo ya tenía una capacitación financiera medio decente del MBA. Y con todo y eso, yo decía, es que se me está escapando algo. O sea, no sé qué es. Y bueno, obviamente tú empiezas a buscar, a preguntar, a leer, y poco a poco vas haciendo un poco más robusta tu estrategia a largo plazo. Cuando, cuando empiezo ya a ver los resultados de entender cómo analizar una empresa fundamentalmente, empiezo haciendo un pequeño radar de, oye, mira, estos son los parámetros que más o menos me podrían ayudar a filtrar aquellas empresas que considero yo, según mi criterio, que van Ujú. bien, y las otras que no van bien. Y bueno, ahí fue la primera idea del radar, bueno, que actualmente ya lo tengo súper desarrollado, automatizado, y bueno, lo tengo a la venta, una suscripción que, bueno, Bien. en el link de este video, le voy a pedir a Maximus que lo ponga, por favor, Sí, lo para pondremos. el que Ujú, quiera. Yo semanalmente, todos los fines de ujú, semana lo actualizo para detectar cuáles empresas mm, están ok, cuáles están endeudadas, por ejemplo, o ujú, aquellas que están mal, que no tienes ni siquiera que mirarlas. Son ya he llegado a tener mm. 5.200 empresas analizadas, tanto técnico como fundamentalmente. Y claro, es un trabajón, un currazo bestial que me he echado durante muchos años. De eso ya, sí, desde 2022, algo así que empecé el radar. 2020, sí. Y bueno, poco a poco voy poniéndole uno que otro, un mejor filtro, o agregándole un parámetro extra para filtrar aún más aquellas que me gustan. Y bueno, en la mayoría de aquellas que van mostrándose ok, Mm, son las que tengo actualmente en cartera. Y bueno, de vez en cuando hago en mi canal de YouTube, que también voy a dejarles el link aquí en la descripción. De vez en cuando lanzo un video, mira, los mínimos anuales, cuáles son las 3, 4 empresas que me ujú, parecen más o menos interesantes, y las comparto. O sea, para el que quiera, sin que sea una recomendación de compra, sino que, mira, lo estoy viendo en mi radar, si me llama la atención para mí, ¿por qué no ujú, compartirlo? Ya que cada quien elija qué quiere analizar, y mm. luego qué quiere comprar para su portafolio. Pues efectivamente, nada es recomendación de compra. Aprovecho ya para decir también que dejaremos en la descripción el link del canal de Juancho, redes sociales, el tema de esa suscripción que tiene. También encontraréis mis redes sociales y os dejaré también un código para el canal de opciones de MTO Opciones, por si queréis un descuento. El código es Maximus en mayúscula, pero lo pondré también en el canal, la descripción del vídeo, perdón, y con eso darán un 50% durante el primer mes de suscripción. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya sabemos un poco cuál ha sido tu recorrido en el mundo de la inversión, y ahora dinos cuál es tu objetivo. ¿Buscas la famosa independencia financiera, tranquilidad financiera? ¿No lo sabes? Yo lo tengo muy claro. Mm, Em, bueno, yo ya empiezo tarde en la inversión. Tendría unos 2017, unos 32 años, 2018, 33. Empiezo con 33 años, y es verdad, mucha gente me dirá, pero es que yo ya tengo 45 y estoy empezando, o 50 y estoy empezando. mm, Eh, para lograr la independencia financiera,
tienes que empezar muy, muy joven. Bueno, por ejemplo, Álvaro Bratia, que empezó muy, muy Mm, jovencito y bueno, ha hecho sus inversiones progresivamente hasta poder tener ya cubiertos sus gastos básicos, como bien lo dice mm, él. Yo actualmente, lo que sería la carga económica familiar, que obviamente al tener hijos, tus gastos se incrementan comparados si estás soltero o si estás simplemente viviendo en pareja. Las realidades son muy distintas y no se critican. Cada quien elige qué hacer con su vida y se respeta. En mi caso, pues tengo tres hijos. O sea, ya me doy cuenta que lograr una independencia financiera, salvo que me gane la lotería y lo invierta todo, va a ser muy complicado lograr esa independencia financiera. Lo que yo busco es la mm, tranquilidad financiera, que yo llegue eh, a- tranquilamente a mi jubilación y que no tenga que depender de papá mm, gobierno para poder vivir. O sea, tampoco quiero ujú. vivir de mis hijos, porque obviamente eso también sería una carga para ellos importante. Y ese es el objetivo. No, por ejemplo, también hay algunos influencers que buscan hacer, por ejemplo, canales de YouTube de tener muchos seguidores y de hacer videos constantemente para poder ganar con la publicidad de YouTube, pues tampoco es mi objetivo. O sea, a mí realmente yo trabajo, estoy empleado a cuenta ajena, tengo trabajo en una buena empresa, estoy muy contento con mi trabajo y es mi vocación. O sea, es lo que me gusta hacer. La inversión obviamente es un complemento que también me encanta y me gusta, porque si no, no lo estaría haciendo y no estaría promulgando también la inversión a largo plazo. Y bueno, es eso, es un complemento a lo que será mi jubilación futura. Bien, no es poco, la tranquilidad financiera es muy valiosa. Nunca sabemos si podemos alcanzar la independencia financiera antes o después. En tu caso, que tengas claro qué es la tranquilidad financiera, de todas formas nunca se sabe. También alguna Eso es. empresa puede hacer como Nvidia y subir muchísimo. Yo conozco gente que compró 3.000 euros de Tesla y ahora tiene 150.000. Así Eso es. que nunca se sabe qué pasará dentro de 10 años. De todas formas, es verdad que o se empieza pronto o se le mete pasta. Esos dos factores siempre están ahí. Por otro lado, respecto a los hijos, recuerdo que alguna vez en el canal de Telegram le llamábamos come dividendos. Así que imagínate. Y A ver, influye. Mm, ahí tengo un mm, comentario. Sí, son como dividendos, pero llamarme filósofo de mm, metro, llamarme filósofo barato, mm, em, no hay nada más bonito, o sea, lo digo yo mm, desde ya mi faceta de padre, es ver crecer tu inversión en estos chicos. ujú. O sea, Bien. lo que te llena es una barbaridad y, y bueno, yo tengo un hermano que no quiere tener hijos, es su Mm, elección, su pareja y él decidieron no tener hijos, se respeta. Y en mi caso, que yo sí quise tener hijos, pues esto para mí me llena muchísimo el saber que cuando yo vaya a dejar este mundo, este plano, aparte de las inversiones que voy a dejarles, porque seguramente les voy a dejar, sé que yo en este mundo voy a dejar unas personitas que van a tratar de hacer un mundo mejor. Y eso es lo que yo, no es que le peleo, pero sí le discuto a esa frase de come mm. dividendo. Sí, de todas formas era una broma, así que buen y bonito mensaje el que nos deja respecto a esa inversión. Al final, yo siempre lo digo, que la inversión que hacemos nosotros nos da el tiempo para de verdad invertir en lo importante, que en tu Eso caso es. son los hijos, en el caso de otros, por ejemplo, en mi caso ahora mismo es pues mi salud, mi alimentación, mi deporte, mi tiempo libre, mi tranquilidad y eso no tiene precio, aunque se compre con dividendos, con acciones o con inversión. Y Totalmente. bueno,
Respecto a tu canal, ya nos has dado muchas pinceladas, análisis técnico, análisis fundamental, radar de empresa. ¿Algo más que quieras añadir para aquellos que te quieran seguir, que sepan lo que pueden obtener? Sí, bueno, como estuvimos hablando el año pasado, de vez en cuando hago entrevistas a personas muy interesantes, como por ejemplo Mm, en el caso de Máximos, que me llamó mucho la atención cuando empecé a hablar con él y yo le dije, Máximos, ¿y por qué no te entrevisto y así te conozco un poco más? La entrevista fue muy buena en ese momento, le gustó muchísimo. De hecho, hasta mi padre, que él está dando sus primeros pasos en la inversión, empezó invirtió en Iberdrola en ese ah, momento, porque justamente te escuchó y dijo, oye, Máximo como que tiene algo de razón, déjame esperar una mm. caída de Iberdrola y empiezo ahí. Y eso, sin ser recomendación Estará, de compra, estará obviamente, contento pero ahora. él analizó, Sí. vio que lo que tú estabas Ujú, diciendo tenía lógica y después me preguntó, Juan, ¿cómo es Iberdrola y tal? Entonces, bueno, lo discutimos aquí en familia y él decidió comprar ahí. De hecho, le va muy bien con esa posición. Siempre me lo dice como que, Juan, mm, Máximo tenía razón, qué bueno. Y esa es la idea Me de alegro. las entrevistas de Mm, mi canal, de entrevistar a personas que agreguen valor a la sociedad, que tengan esa chispa para poder comunicar un mensaje. Y eso es lo que van a encontrar entre otras cosas, en mi canal de YouTube. No, últimamente no estoy entrevistando a la gente porque estoy más enfocado a nivel laboral. He cambiado de trabajo y la responsabilidad es mucho mayor. Y bueno, estoy un poco absorbido a nivel laboral, pero de vez en cuando lanzo uno que otro video. También me gustaría retomar las entrevistas, pero claro, eso requiere, para el mm, que no lo sabe, requiere el tiempo que Máximos y yo estamos ahora sí, empleando de nuestras vidas, de nuestra tarde. Eso es difícil de conseguir y en mi caso, teniendo una familia por detrás, que la logística familiar es complicada, luego de eso, bueno, o mejor dicho, antes de eso tienes que preparar la entrevista, el contenido que vas a preguntar, cómo vas a llevar la mm, conversación. Y cuando ya está hecha, tienes que editarla, tienes que hacer todo el programa de la miniatura de YouTube, de los subtítulos, etcétera, etcétera. O sea, lleva un trabajo muy grande que no solamente es de una hora, sino por un video de una hora te puedes llevar fácilmente unas 3 4 horas claro. de trabajo Mm, en total. Y por eso es que he bajado un poco el ritmo con las entrevistas y con los videos mm, porque o lo hago o vivo y trabajo, que realmente es lo que me mm, está dando que comer. Y bueno, en el canal, porque lo dije al principio, trato de enfocarme más en el análisis de aquella empresa que yo veo bien en mi radar, que la veo interesante a nivel de barreras de entrada, etcétera, cómo está fundamentalmente, si por ejemplo está en mínimos anuales, o en mínimos de los últimos 5 años o históricos. Eso es súper, súper bueno para poder compartirlo y yo lo hago de una manera, mira, altruista prácticamente, porque no gano nada prácticamente con eso, no es lo que busco, trato de compartir ese poquito de pista financiera que poco a poco voy descubriendo, pues lo comparto con todos ustedes. Y bueno, no me verá mucha gente, tampoco lo busco, pero sé, porque de hecho me lo dijeron en las jornadas de Valencia mm, que estuvimos ahí. Un señor, no recuerdo el nombre de él, se me acercó y me dijo, Juancho, ¿tú tienes idea del impacto que tú estás haciendo con tus videos de mínimos anuales? Yo le dije, mira, no lo sé, me verán por video mm, 300, 400 personas, como mucho. O sea, no sé, capaz sí hay un impacto. Él me dice, Juancho, con uno de tus videos, sin que fuera recomendación de compra, obviamente, me dice, hice un pastón mm. bestial, bestial, bestial.
no tienes ni idea. Y yo le dije, no me digas el número porque me va a dar de todo. Porque obviamente están escuchándome a mí Mm, y están invirtiendo su dinero de manera importante. claro. Mm, Y me dijo, de alguna manera te tenemos que recompensar por ese servicio a la comunidad, de lanzar esas mm, alertas o esas banderitas de, oye, mira, revisen esta empresa porque está interesante. Y yo, pues, yo le dije, mira, no busco recompensa, no la necesito afortunadamente. Y yo espero que ese poquito, ese grano de arena que estoy aportando en mi canal, pues que sirva a aquellas personas que lo estén buscando. Y afortunadamente, pues, salvo, bueno, es que, bueno, en Twitter, típico, siempre hay gente, haters, gente de mucho odio que nada más tú dices dividendos y ya te empiezan a caer mm, a golpes o simplemente no entienden de eso y te llevan la contraria y te insultan, etcétera. Pero cuando ya vas a un lugar donde, por ejemplo, en la jornada fue un punto de encuentro muy importante, eran como 700 personas en donde todo el mundo habla de eso, no hubo ni una sola persona que se indignó conmigo al verme y decirme, tú, perdí dinero contigo, tal, eres un irresponsable con lo que estás diciendo. Al contrario, todo el mundo se me acercó, bueno, no todo el mundo, obviamente, unos cuantos, se me acercaron y me dieron las gracias por la ayuda, por enseñar, por hacer esa emisión del mensaje. mm, Y fue muy bonito recibir el cariño de la gente. Yo también les mando un gran abrazo si están viendo esto, porque esa es la gasolina que me motiva a dedicar tiempo de mi vida para poder mm, grabar un video o analizar una empresa. mm, Y bueno, eso es básicamente lo que mm. trato de regalar a la Sí. comunidad con mi canal. Bien, pues ya sabéis, seguí el canal de Juancho de Invierte con Ingenio y Finanzas, que es muy interesante, muy recomendable y comparto contigo también que esa sensación de la gente que te agradece, que te saluda en la jornada, vale más que ninguna monetización de ningún canal. Y bueno, me la has puesto ya bastante fácil para la siguiente pregunta, ya que tienes todas esas empresas con mínimo que crees que puedan ser oportunidad sin ser recomendación de compra otra vez. ¿Qué empresas ves ahora mismo interesantes y por qué? Déjame abrir aquí el radar en vivo y directo. A ver, hay una empresa que tiene 88 puntos en mi radar, que sobre 100, que es bastante importante. PayPal. Sin ser recomendación de compra, Mm, ujú, échenle un ojo. PayPal, bueno, lo comenté por mm, todo lo que me pasó a mí desde Venezuela, pero bueno, fue sin querer, porque acabo de verlo. Es una empresa que actualmente está en mínimos anuales, algo debe estar pasando, obviamente está ese miedo de que capaz mm, no está evolucionando con, con el mercado, quién sabe. Yo les recomiendo que por favor investiguen muy bien qué pueda estar pasando con esta empresa y con cualquier otra, porque si está en mínimos anuales es por algo, ¿vale? Puede ser un bache temporal, en donde ahí es donde yo les recomiendo que lo investiguen y si llegan a detectar de mm, que efectivamente hay posibilidades de recuperación a largo plazo, porque capaz es un problema como por ejemplo 3M en su momento, en que hubo un juicio, una demanda y que salieron adelante, hicieron la licitación con ¿cómo es? Solventum mm, y bueno, sanearon esa parte de la deuda, etcétera. Hicieron un juego de maniobras financieras, pero quien compró en mínimos a 3M ahora es que se hizo de oro. Y eso es la idea de mi radar, de buscar esas empresas que están en mínimos y que exista la posibilidad de que se recuperen en un mediano plazo. No, si es a corto plazo, mm, buenísimo, genial. Pero si en unos 2, 3 años ya recupera el punto, pues tú ya cogiste sitio, ya te sentaste y la tienes en cartera desde el punto mínimo. Otro ejemplo, Facebook. Bueno, no es de los que están en mínimos ahora, pero es un sí, ejemplo de lo que ocurrió.
que es una anécdota buena porque fue directo de mi familia. Mi hermano, yo soy el mayor, el segundo, Mm, él me llamó y me dice, Juan, Facebook mm, está cayendo de una manera bestial. Yo no recuerdo cuánto era que estaba en ese momento. Y él me dice, ¿cuándo crees que sea el momento, el mejor momento para comprarlo? Yo le dije, mm. ya. O sea, si ha Sí. caído y es Mm, Facebook, o sea, mm, dos dedos de frente y yo tengo cinco. O sea, es Facebook. O Meta. O sea, compra un poquito y mm, si sigue cayendo, pues compras más. O sea, no hay secreto para más nada. Y obviamente yo ya la tenía analizada y estaba ok en mi radar. No, no había ningún problema. Son esas oportunidades que se presentan y wow, llegó hasta creo que los $90 o algo así, que 90 y tantos. Y de repente hizo un boom mm, y se recuperó muchísimo y ahora es la posición más grande del portafolio de mi hermano. Él de vez en cuando siempre me lo recuerda. Y eso es lo que yo busco, de mm, oportunidades de empresas mm, interesantes, porque trato de filtrar en el radar. Están las microcaps y están las normales, empresas normales de capital medianamente estándar entre 5 y 10 billones, bueno, como mm, hasta 20 billones, y ya después están las grandes. Yo hago ese filtro. Me gusta invertir más obviamente, en las que tienen mayor capitalización, porque son, entre comillas, las más seguras. A largo plazo, pensando de que, bueno, capaz existe menos riesgo de que vayan a quebrar, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya depende de lo que te dé mm, confianza a ti como inversor. Otra de las empresas que veo aquí en el radar, bueno, lo mm. malo de PayPal es que paga un 0,2% de dividendo. Sí. Para el que Mm, esté por dividendo, pues mm, no les va a gustar. Pero déjeme buscar aquí una que probablemente sí pague un dividendo medianamente decente. Ay, tú. Eh, bueno, aquí no está en mínimos, pero está UNH está interesante. Habría que echarle un ojo a ver qué tal. Otra en mínimos, bueno, hay una empresa alemana que se llama Carl Zeiss mm, Meditech. El ticker es AFX. Cotiza en la bolsa de Frankfurt. Bueno, mi padre es médico y él trabaja con microscopios. Y no hay, como decimos en Venezuela, no hay padrote para o sea, es decir, como que es los mejores microscopios del mundo tienen los lentes sí. para Ujú, poder hacer el aumento de la marca Carl Zeiss. mm, Es una empresa de muy alta calidad que tradicional de toda la vida paga un 2,1%. Échenle un ojo a mm, ver qué les parece. Tiene un crecimiento del dividendo en los últimos 5 años del 15%. Esto es ujú. lo que buscamos además. No sé, se los dejo ahí en, en bandejita de Bien. plata. También está T-Rowe, Mm, bueno, a pesar de no estar en los mínimos como tal, mm, porque el mínimo reciente fue de $75,85, ahora está ya como por 93. A ver, déjenme ver. Lo que pasa es que no me deja las cosas del directo, mm. como decimos. Nada, no hay Sí, problema. está, Lleva ya un dale. tiempo Está ahí mucho más barata de rebotando. lo que estuvo, ahí en un lateral Sí, sí, sí. de esos mínimos. Mm, Pero ya todavía sigue en esa zona comprable. sí. Pero obviamente Mm. sin ser recomendación de compra, échenle un ojo a Efectivamente, ver que qué tal. la bolsa nunca se sabe lo que puede ocurrir, nos sorprende y es experta en revolcarnos, pero siempre es mejor tener ese análisis, tanto de los fundamentales como análisis técnico, que nos revolcará, pero un poco menos. Eso es lo que yo Eso es, considero. totalmente. Y aún así, muchas veces a mí que me hayan revolcado, lo que me ha hecho ha sido coger mayor posición en Ujú, otros, porque normalmente si aciertas el mínimo te queda, a mí me ha pasado, te puedes quedar en el mínimo y ya te cuesta comprar más arriba, pero cuando compras conforme ujú. cae, sueles hacer una mejor posición. Por lo menos a Eso mí es, me ha ocurrido ya más de una vez. eso es. Bueno, pues Hay, hay hay otra, hay, sí, ¿alguna hay más? otra Sí, empresa que sí que quiero mm, comentarles. General Mills en la sí, bolsa de Frankfurt también está pagando un 5,6% de dividendo, que considerando la retención en Alemania
te mm, quedará ahí como en un 5% o algo así. mm, Eh, También está interesante, el ticker es GRM, o sea, mm, Granada, Roma, Marruecos, y cotiza en la bolsa de Frankfurt. Échenle un ojo. O sea, también tiene mm, un porcentaje de dividendo constante mm, de crecimiento en los mm, últimos 5 y 10 años. Y bueno, ese 5,6, pues quítale la retención de origen y te queda cercano a un cinco por mm. ciento que no está mal. Bien. Bueno, pues ahí dejamos ese radar de empresas para que vosotros De analicéis regalito. y decidís si os interesa. Y bueno, vamos a centrarnos en aquellas cosas más de actualidad. Tengo muchas más preguntas para ti, si de ese tiempo, pero vamos a hablar de Venezuela, que no quiero Bien, que esto termine. Podemos hacer luego otra entrevista y seguir hablando, que es un placer siempre hablar de esta estrategia con gente como tú. Pero háblanos de Venezuela, cómo ves la situación. ¿Qué necesitaría Venezuela? ¿Qué qué crees que puede aportar Estados Unidos, especialmente desde el punto de vista de la inversión? Y bueno, ¿a qué empresas que solemos llevar le puede afectar? Que las hay. Y por último, ¿qué oportunidades de inversión crees que puede haber tras la salida de Maduro? bien. Eh, Tan pronto cayó Maduro, obviamente a todos los venezolanos nos fue como un shock, como, wow, por fin, libertad. Pero pasaban las horas y nos dábamos cuenta de que realmente no había cambiado nada. Mm, Siguen los mismos chavistas. Maduro es la extensión de lo que fue Chávez en su momento, en los que fueron deteriorando a Venezuela. Y la opinión de un venezolano humilde como yo, todo sigue igual, ¿vale? ¿Qué está pasando? Los malos están en el gobierno, siguen en el gobierno, siguen controlando todo. Pero ahora existe esa figura de papá castigador que es Trump con Estados Unidos, que les está diciendo qué deben hacer. Ellos, como niño travieso, no quieren hacer caso de ese papá y tarde o temprano les llegará el golpe. ¿Ok? Si se portan mal, va a venir el castigo, para no entrar en temas políticos. Entonces, a nivel de inversión, fue un boom, el mega boom de la bolsa de Caracas, que es, o sea, prácticamente la bolsa de mm, papelillo basura, las empresas que cotizan ahí en bolívares, que es la moneda nacional, pues estaba todo súper, súper dañado, las empresas prácticamente en la quiebra, y empezaron a circular comentarios en Twitter, en Instagram, etcétera, diciendo, no, ahora es que se van a presentar unas megas oportunidades de inversión en Venezuela, este es el momento, todo está destruido, va a llegar a Estados Unidos y va a hacerlo crecer como el ave el ave fénix. Pero yo creo que hay que ser muy cauteloso, disculpen las del trabalenguas, hay que ser muy cauteloso con esto. ¿Qué sucede? Representa un riesgo muy, muy, muy bestia invertir ahora, si puedes, porque creo que no hay acceso todavía a inversión, por ejemplo, en la Bolsa de Caracas, salvo que seas venezolano y que estés ahí. Eh, Invertir solamente con el foco de Venezuela es como si estuvieras invirtiendo en un bono de clase triple B o C. mm, O sea, el riesgo es una locura. Que sí, que el rendimiento futuro, si llegas a dar a dar en la diana, pues te vas a hacer de oro. Pero yo creo que hoy, como están las cosas, tan inestables y que hasta el mismo gobierno estadounidense está siendo muy cauteloso con cada movimiento que están haciendo con los chavistas, que yo no veo que en el corto plazo exista una oportunidad así de inversión medianamente segura. Que sí, que existe la oportunidad de que están ahora en negociaciones con las petroleras para empezar a reactivar la explotación de los pozos petroleros, de la venta de crudo a Estados Unidos.
Sí, Chevron. ¿Quién más puede estar eh, interesado? Bueno, Repsol también ha estado en esas negociaciones. Sí, estamos hablando de estas grandes empresas que su negocio no es el 100% en Venezuela. Probablemente sí se vean beneficiadas por alguna mejora en las relaciones con Venezuela y la apertura del negocio en los pozos petroleros en Venezuela. Pero, ¿qué? Aumentará un 5% o algo así su capitalización. O sea, es que tampoco va a ser un bagger, por ejemplo, qué sé yo, ExxonMobil, Chevron. O sea, no, es que no vas a ver un bagger en estas empresas nada más por haber entrado en Venezuela. Eh, que sí, que puedes invertir en estas empresas que acabamos de nombrar porque existe la posibilidad, la gran posibilidad de que aumenten su negocio en Venezuela. Bien, o sea, genial, o sea, no tiene ningún problema con ello. Pero si vas a invertir en una empresa que en su 100% del negocio va a depender de Venezuela, uy, cuidadito. Ahí sí yo, mucha cautela, vayan pensando en diversificar porque Mm. realmente en Venezuela todavía faltan muchos años para levantarse de las cenizas. Te lo digo con propiedad. Yo trabajaba, tenía un buen cargo en Venezuela como ingeniero. Yo llegué a trabajar en Toyota, por ejemplo, y la planta de ensamblaje de coches, pues la tuvieron que cerrar y tuvieron que hacer un ERE, o sea, echarnos a todos, obviamente pagando una indemnización, pero eh, la tuvieron que cerrar porque es que no había forma de continuar la operación. En ese momento Chávez cerró el grifo para obtener divisas extranjeras y poder importar los componentes que no se podían fabricar en Venezuela. Por ejemplo, qué sé yo, una placa electrónica que va dentro del controlador de la computadora del vehículo, pues no la podías importar a Venezuela. ¿Cómo ensamblas un vehículo si no puedes tener todas las piezas? Eso es un ejemplo de todo lo que ocurrió en Venezuela. Imagínate una Kimberly Clark que literalmente de la noche a la mañana liquidaron a todos los empleados, les llegó una notificación por email a su email personal diciendo que les había llegado la indemnización, que todos estaban despedidos y que Kimberly Clark cerraba operaciones en Venezuela. Literalmente dejaron las máquinas, dejaron todo ahí en Venezuela, o sea, abandonaron, porque sabían que la situación en ese momento iba a ir a peor y efectivamente así fue. Eh, que ahora estamos viviendo el efecto contrario. Ahora, estas empresas norteamericanas van a volver a Venezuela. Kimberly Clark, Procter Gamble, que ya estaban en Venezuela en el pasado y que tenían un mercado muy importante, cerca de 30 millones de personas compraban sus Mm. productos, o sea, es un mercado bastante bueno. ¿Qué sucede? Va a tardar mucho tiempo en volver a lo que era Venezuela, ¿ok? A nivel de suministros de algo tan sencillo como los repuestos de un camión. ¿Cómo, cómo tú puedes transportar una mercancía de un sitio a otro si no hay garantías de que ese camión va a estar en óptimas condiciones para poder trasladar ese producto? Se te puede dañar, ¿cómo lo reparas? Se te queda varado en medio de la nada, no hay seguridad, porque es mentira porque Estados Unidos se haya llevado a Maduro y ahora esté presionando a los chavistas, que siguen manejando Mm. todo el aparato del Estado, militares, policías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo sigue igual en Venezuela, todo sigue igual, pero no hay garantías de seguridad, por ejemplo, que es algo tan básico para promover el clima de negocios en un país. Sí. ¿Y qué crees entonces que haría falta para que esa situación cambiase realmente y fuese algo más rápida? ¿Vale? Hay algo llamado el Plan País, que la oposición venezolana desde hace muchos años ha estado trabajando en ello. Eh, Cabe destacar que no todos los políticos de la oposición son
de mi agrado, pero por lo menos existe un plan de cómo recuperar Venezuela. O sea, ya se sabía que Venezuela estaba en cero, o sea, es como si se hubiera incendiado todo y quedó mm, ya la ceniza, ¿no? Hay que reconstruirlo todo. Existe algo llamado Plan País y lo primero que se necesita es que esta gente que está ahora en el gobierno mm, salga, ¿vale? Lógicamente, a unos asesinos, a una gente que realmente eh, no está en la voluntad de ceder el poder, porque además saben que si ya no están en el poder pierden inmunidad y al mismo tiempo van a ser capturados y llevados ante la justicia porque van a ir ante la justicia por o sea, dañar derechos humanos. O sea, es mm, algo que seguro van a ir. Y esta gente tiene que salir. Cuando exista eso, va a llegar una oposición, porque estoy seguro de que será un gobierno donde toda la oposición tendrá que trabajar junta para poder levantar ese país en función a ese plan país y van a empezar desde cero. Es como cuando tú mm, llegas a una casa y no tienes muebles, no tienes mm, nada, no tienes friso, no tienes piso, no tienes armarios, no tienes nada. Tienes literalmente mm, el esqueleto. Tú tienes que empezar a construir esa casa mm, desde lo más básico. Y haciendo esa analogía es lo que va a ocurrir en Venezuela cuando salgan los chavistas, mm, ¿vale? Ahora lo que está jugando Estados Unidos es a evitar un derramamiento de sangre o una guerra civil en Venezuela, porque efectivamente hay gente que es opositora, que no está de acuerdo con los chavistas, y hay chavistas fanáticos todavía y que incluso están armados, porque mm, antes de que ocurriera todo esto de Maduro, hay videos, hay evidencia de que el ejército venezolano iba con camiones a los pueblos mm, e iba sacando los fusiles para entregarlos a la gente. O sea, hay gente armada en las calles de Venezuela. Y Estados Unidos, por ejemplo, no puede ir con tipo el desembarco de Normandía con un montón de soldados a invadir literalmente toda Venezuela, porque eso representaría un, eh, sí, un ataque contrario por parte de algunos locos, que yo los llamo locos, que están armados, para defender al mm, gobierno chavista. Es verdad, yo como venezolano no mm, estoy de acuerdo en que exista una invasión de Venezuela porque nadie quiere que invadan su país. Lamentablemente, ya Venezuela ha estado invadida por los rusos, por los chinos, mm, por los cubanos. Los cubanos, desde que subió Chávez al mm, poder, los cubanos están gobernando Venezuela, aunque lo niegue todo el mundo. mm, Ellos, por ejemplo, algo tan básico como el sistema de extranjería de la documentación de tu pasaporte, ¿quién lo manejaba? Los cubanos. O sea, en Venezuela, ellos dominaban todo eso. De hecho, últimamente hasta el gobierno de Maduro eh, o sea, se tomó la atribución de quitar nacionalidad. O sea, tu mm, nacionalidad por nacimiento te la podían quitar porque tú eres un apátrida. Ajá, mm. ok, define apátrida. Nada más porque te llevo la contraria, ya no soy venezolano. O Sí, sea, me quitas ya, la mm, posibilidad de yo tener mi pasaporte y decir que yo viajo por el mundo mm, diciendo orgullosamente que yo soy de mm, Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo todavía mm, en Venezuela. No hay un cambio. No hay forma de saber cuándo va a ocurrir eso porque Estados Unidos está moviendo sus fichas muy lentamente con el objetivo de lograr por fin ese gobierno de mm, transición y que se recupere todo. Pero una vez que cuando eso ocurra, ahí es cuando va a empezar todo desde cero. Empresas muy grandes, de hecho, tipo Walmart, un mm, ejemplo. Walmart no existe en Venezuela y hay un mercado muy, muy importante de gente que podría comprar sus productos. Costco, que tampoco existe en Venezuela y nunca ha existido. Podrían llegar a Venezuela
con este movimiento de empresas norteamericanas. Poco a poco, empresas como Goodyear, Firestone, mm, eh, bueno, la misma Procter Gamble, Kimberly Clark, la Kraft, hay muchas empresas que podrían volver otra vez a empezar a hacer negocios en Venezuela. Y es verdad, no será no podremos ver un bagger en nuestras carteras al invertir en ellas, pero podemos estimar que, oye, si esta empresa tiene planes de meterse en Venezuela y hacer una inversión, mm, existe algo seguro de que va a haber una recuperación a largo plazo en el ujú. país, y esto obviamente va a beneficiar a aquella empresa que decida abrir operaciones nuevamente allá. Bien, valiosa opinión de alguien que es de allí, que conoce el país, que conoce la situación y nos muestra, pues eso, que todavía queda tiempo y que no va a ser algo tan inmediato como al principio se lo tomó el mercado. Y enseguida Sí. subieron algunas empresas pensando que iba a ser algo inmediato y parece que no va a ser así, tal y como está la situación. Y te quería preguntar también por un sector que sé que te gusta mucho, que es el sector cíclico. ¿Cómo lo operas? Si lo ves correcto para el DGI, aunque no sea DGI puro, muchas de las empresas que lo componen. Y también si lo operas de manera que vendes en la parte alta del ciclo o tú eres como yo de mantener ahí Repsol esté donde esté para seguir cobrando dividendos, por ejemplo. Vale, bueno, primero tienes que separar, ¿vale? Separar tu cartera entre las que son de GI puro, Mm, un Repsol, por ejemplo, tú la compras con algún retroceso mm, y las vas a dejar ahí poco a poco con un goteo de dividendos. Y otra parte, que ya depende de la proporción que cada quien decida, si tienes la intención de invertir en esas cíclicas, es algo muy, muy sencillo, ¿vale? De hecho, en mi cuenta de Substack, que es como una especie de blog, yo también de vez en cuando hago artículos de interés para el que quiera. De hecho, también puedo dejarte el link para que lo puedas compartir con la comunidad. Recientemente hice un artículo sobre las empresas cíclicas. La magia está en detectar, por ejemplo, con mi radar, aquellas empresas que están en mínimos, en esa parte baja del ciclo, y hacer la inversión. Obviamente te tiene que cuadrar fundamentalmente, que esté todo correcto con sus finanzas. Compras abajo y progresivamente con el tiempo, serán meses, serán años incluso, pero progresivamente irá subiendo, irá subiendo, irá subiendo. Y hay una forma con el análisis técnico de estimar más o menos hasta dónde podría llegar ese precio, que sí que tendrá sus subidas y sus bajadas, pero tarde o temprano va a llegar a ese punto alto que tú has estimado. Ahí es donde tú, con tu estrategia, tú ya lo tienes bien definido, tú dices, aquí cierro mi operación y me ganó todo esto, ¿vale? Desde la parte baja mm, hasta la parte alta. Hay algunas empresas, de hecho, en el pasado he logrado llegar desde este punto mm. de abajo hasta arriba en 5 o 6 meses, que logró prácticamente un bagger en 5 o 6 meses, que ha sido buenísimo, pero hay otras que me han tardado 2 3 años en llegar a ese punto de arriba. Todo depende de cómo esté el mercado, cómo esté esa empresa, también el movimiento de las acciones, como el mercado sea, está interesado en invertir en ese activo. Y, a ver, tú necesitas estar haciendo seguimiento a esta parte de la cartera cíclica, ¿vale? O sea, si tú la compras aquí abajo, no es que simplemente lo vas a revisar una vez al año, porque capaz el ciclo llega arriba, no lo revisaste, porque hay gente que simplemente revisa una sola vez al año su cartera y de repente empieza otra vez el ciclo, pero de bajada, y cuando te das cuenta, te has perdido todo Mm, esto de aquí arriba, ¿vale? Y entonces ahí es donde tú dices, oye, no, voy a cerrar la operación, vale, ok, ganas esto, pero te perdiste mm, todo esto. Entonces, sí tienes que estar una vez al mes, más o menos, o una vez cada 15 días, mm, echándole un ojo a tu cartera, ¿vale? Es una inversión activa, que no es pasiva.
como por ejemplo lo haría, qué sé yo, bueno, Gregorio tiene una parte también de cíclicas, pero Mm, esa ideal de Gregorio de compras y te olvidas y no vendes más nunca y ganas dividendos mm, constantemente, eso es una inversión pasiva. mm, En este caso, una cíclica. La inversión activa, pues lleva tiempo, obviamente. Tienes que estar ahí eh, más o menos al tanto mm, de qué podría pasar con esa empresa, viendo noticias, etcétera, porque probablemente pega un subidón y tienes que estar al tanto de que efectivamente va a llegar hasta ese punto. Puedes incluso ponerte un take profit, mm, que es para que te cierre la operación justo en el punto mm, en que tú ya decides que es el punto tope de ese ciclo para no estar encima de ello. Pero de hecho me ha pasado que tú calculas un punto y de repente la empresa baja un poquito y de repente sigue subiendo y tú mm, dices, oye, creo que le queda un poquito más de recorrido. Y ahí es donde tú, en terminología de análisis técnico, tú le pones es un stop loss, ¿vale? O sea, si el precio sigue subiendo, tú vas, esta barra es como un tope, ¿ok? mm, Imagínate que sigue subiendo y de repente tú vas subiendo y se devuelve, pues aquí se va a vender. Entonces, si tu mínimo, perdón, tu máximo era aquí, pues ya le ganaste un poquito más. mm, Eso es más de inversión activa, de esa gestión constante que uno tiene que hacer si te interesa hacer esto. A mí me ha servido, me gusta, bueno, también por mis raíces del análisis técnico, de hacer seguimiento y también porque soy un friki del análisis de empresas y de estar ahí pendiente mm, de todo lo que ocurre con ellas, pero probablemente no le interese a mucha gente. O sea, capaz simplemente la gente quiere comprar sus acciones mm, y se olvida, que también se respeta. Eh, es interesante porque puedes sacar muy buen rendimiento y al mismo tiempo, mientras va subiendo desde el punto mínimo que lo compraste hasta ese máximo que pueden ser en meses o en 2 años, pues vas a tener 6 meses, un año, 2 años de dividendos, que está bien, o sea, porque estás ganando este profit más los dividendos mientras mm, subió. Entonces es como un mm, complemento extra que es verdad, no es mucho, mm, porque no, si está pagando, qué sé yo, un 3 un 4% de dividendo al año y te tardas literalmente un año, pues bueno, ganarás un mm. 4% más lo que es ese profit de lo que ha subido el precio. Sí, entonces intentas también que sean empresas que pagan dividendo, también compras cíclicas que no paguen dividendo. También, también. Mm. Sí, porque Y, a ver, mm, el objetivo en esas cíclicas es la revalorización. O sea, mm, no, si pagan dividendos, buenísimo, no pasa nada. mm, De hecho, trato de que sean empresas que paguen dividendos. Soy mm, devoto de los dividendos y eso me da también tranquilidad porque si, mm, por ejemplo, estás a mitad de esa subida y de repente se retrocede un poco, tú dices, bueno, no importa, capaz se queda ahí un mercado paralelo, pero mientras tanto voy ganando dividendos y de repente otra vez vuelve a subir. Y los dividendos te dan esa tranquilidad, de decir, oye, es un goteo que poco a poco va llegando mm, y no te quita esa ansia de decir, voy a cerrar la mm, operación porque es que está en verde, voy en positivo, voy a cerrarla para ganar eso. Pero mm. hay que ser un poco también serio con uno mismo y decir, mira, mi objetivo es este, lo voy a cumplir. Claro, es que los inversores nunca tenemos suficiente ni para barato, que también lo he visto de si cae T-Rowe a 120, le meto la casa y luego cae a 100 y si cae a 90, No, y imagino que lo no, mismo en las sí, sí. ventas. Pero bueno, te tengo que preguntar una cosa, ACS. ¿Dónde estaba el tope? Porque he visto mucha gente vender en 40 y tantos. Yo no vendí ni venderé. Yo mi estilo es mantener, comprar la cíclica abajo y ahora sacarle una rentabilidad del 13, 15, algunas me dan el 22%. Yo no vendo, pero por ejemplo, el caso de ACS, ¿tú fuiste capaz de vislumbrar que podía llegar hasta donde ha llegado? Mira, a ver, ACS es de esas empresas que tiene un potencial tan bestia que no.
Yo no la considero una cíclica, que sí, que a nivel de gráfico tú la puedes ver y decir sí, es una cíclica, Mm, pero esta es de aquellas que tú no sabes cuándo va a dar el subidón, mm, ¿vale? Porque esta empresa está mundialmente repartida, tiene negocios por todos lados del mundo, está bien gestionada, que es de esas empresas que, como dice Dani Barroso, comprar y no vender. ¿Ok? Hay unas, por ejemplo, un caso, tú, hablando de Meta, volviendo otra vez a ese mm, punto, o sea, si tú compraste a 90 y ahora tienes un beneficio bestial, pero hasta que tú no vendas, tú no tienes el beneficio, ¿vale? ¿Tú qué harías? Obviamente, eso lo tienes que mm. aguantar en tu cartera, porque no, el potencial de una empresa de esa categoría es tal que si llegas a vender, es verdad, vas a tener una ganancia muy buena, pero es que puede seguir creciendo. Lo que pasó con Apple hace muchísimos años, que sí que existía ese potencial, pero no sabíamos a dónde podía llegar. Hay empresas, por ejemplo, de hecho los invito a que revisen en los gráficos, American Eagle, el ticker es AEO, sencillito. Búsquenlo, van a ver el gráfico y es que literalmente es un diente de sierra. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero de librito, de librito. Yo con esa empresa he hecho el agosto, literal. Porque es que literalmente llega a un punto, al mínimo, y es súper predecible. Y de repente sube, en algunos casos sube mucho, más de lo que tú estimabas, pero ves el diente de sierra perfecto, sube, baja. Ese es el tipo de empresas que uno tendría que invertir en esa forma de, de categorizar tus inversiones. Es Mm. decir, si quieres poner cíclicas, si las quieres tener buy and hold, bueno, American Eagle es una de ellas de que sí o sí la tendrías de cíclica. Compras abajo, vendes arriba, esperas a que vuelva otra vez a caer al punto mínimo, que normalmente por la Comisión Nacional de Valores tenemos que esperar, creo que son 2 meses para volver Mm, a comprar la misma empresa, pues bueno, tardará unos 6 meses en volver al punto mínimo y otra vez vamos y dale para arriba. mm, Eh, si les interesa, hagan ese ejercicio. No, no es recomendación de compra, mm. pero este tipo de empresas son aquellas que yo recomiendo que le echen un ojo si les interesa esta gestión activa en la cartera. De acuerdo, Juancho, pues que sigan tu canal, que miren esos radares que muestras de empresas y bueno, que pueden informarse, ver las entrevistas que tienen y que tienes allí en el canal y demás. Me han quedado cosillas en el tintero que preguntarte. Creo que nos da para una segunda entrevista más Sin problema. adelante, así que la haremos, así no se hace muy larga esta. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí en mi canal. Me ha parecido muy interesante lo que nos han contado, muy de actualidad. Esto de las cíclicas también es para echarle un ojillo y que recomiendo a mis seguidores no que hagan ninguna compra de la que hemos dicho, pero sí que sigan tu canal. Muchas gracias, Juancho, Te lo por agradezco. haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que han tenido la paciencia para llegar hasta aquí, de escucharme aquí mi alaraca de bla, 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 pero bueno, espero que haya agregado algo de valor Mm, para sus vidas y bueno, estoy siempre, siempre y 100% a la orden en mi canal, en mi Substack, en la cuenta de X y bueno, también en Instagram, que no me meto mucho, pero de vez en cuando también me escriben. Espero que sea algo bueno para vuestras inversiones. Y bueno, también te agradezco mucho, Máximo, la oportunidad también de que me entrevistaras, de que aquellas personas que no me hayan visto, pues sepan que existo, que aquí estoy y que estoy dispuesto también a ayudar sin ningún tipo de expectativa de vuelta. O sea, simplemente quiero dar para buscar un mundo mejor y que cada persona pueda invertir mejor y con cabeza. Genial, un último buen mensaje que nos deja. Dejaré en la descripción los links de todo lo que hemos comentado para que la gente lo pueda mirar, que no se olviden. Y nos vemos pronto, Juancho, seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao.